Platón, filósofo griego. Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas, pero en realidad le llamaban Aristócles. Recibió el apelativo con el que le conocemos y que significa espalda ancha, por su corpulencia. Durante su juventud llegó a ser bicampeón olímpico de lucha. Pertenecía a una familia noble. Su padre, Aristón, se decía descendiente del rey Codro, el último rey de Atenas. Su madre, Peritiona, descendía de la familia del Solón, el antiguo legislador griego. Era además hermana de Carmides y prima de Critias. Platón tuvo dos hermanos, Glaucón y Adimanto, y una hermana, Otoné. Tras el fallecimiento de su progenitor, su madre contrajo nupcias con Pirilampo, amigo de Pericles, que se hizo cargo de su educación, por lo que tuvo unas enseñanzas esmeradas en todos los ámbitos del conocimiento. De joven, Platón tuvo ambiciones políticas, pero se desilusionó con los gobernantes de Atenas. Es posible que se iniciara en la filosofía con las enseñanzas del Heracliteano. Cuando tenía 20 años, tiene lugar el encuentro con Sócrates, que contaba entonces con 63 años, y se convertiría en su único maestro hasta su muerte. Proclamado discípulo de Sócrates, aceptó su filosofía y su forma dialéctica de debate, la obtención de la verdad mediante preguntas. Parece ser que fue testigo de la muerte de su maestro. Temiendo por su vida, abandonó Atenas algún tiempo y viajó a Italia, Sicilia y Egipto. En el año 387, Platón fundó en Atenas la Academia, institución a menudo considerada como la primera universidad europea. Se daban materias como astronomía, biología, matemáticas, teoría política y filosofía. Aristóteles fue su alumno más destacado. Ante la posibilidad de conjugar la filosofía y la práctica política, viajó a Sicilia en el año 367 para ser tutor del nuevo gobernante de Siracusa, Dionisio el Joven. El experimento fracasó. Platón regresó a Siracusa en el año 361, pero una vez más, su participación en los acontecimientos sicilianos tuvo poco éxito. Considerado como uno de los fundadores del pensamiento y la ciencia occidentales, su obra abarca todos los ámbitos, desde la política a la gimnasia, pasando por la cosmología o la geometría. La teoría de las ideas es el eje de su filosofía. Ontológicamente, son los únicos objetos verdaderamente reales. Epistemológicamente, son los objetos del conocimiento. En la moral y en la política, son el fundamento de la conducta justa. Antropológicamente, son la base del dualismo platónico. Es el primer pensador griego cuya obra se ha conservado íntegramente, y Aristóteles transmitió incluso fragmentos de su enseñanza oral en la Academia, al parecer discordante con sus escritos. La alegoría de la caverna está considerada como una de las más conocidas de la filosofía. Platón desarrolla una explicación metafórica al inicio del libro de la República, que explica la teoría de cómo se pueden captar la existencia de los dos mundos: el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el inteligible, alcanzable solamente mediante el uso de la razón. Platón fue soldado entre 409 y 404 durante la guerra del Peloponeso, en la que Esparta derrotó a Atenas. Pasó los últimos años de su vida dando conferencias en la academia y escribiendo. Murió próximo a los 80 años en Atenas, en el año 348 o 347 a.C.